Bueno, chicos, veamos este ejemplo entonces de cómo se seleccionan hipótesis filogenéticas. Este es un ejemplo muy simple en el cual tenemos 4 carnívoros de C1 a C4 y un mono. ¿Está bien? Y nos interesa establecer las relaciones filogenéticas entre los carnívoros. ¿Ok? Entonces, digamos, tenemos 5 organismos diferentes, en este caso son 5 especies diferentes. ¿Ok? Y las relaciones entre estos 5 organismos, como ustedes saben, pueden ser expresadas por un conjunto finito de árboles diferentes. En este caso puntual, chicos, fíjense que son árboles un poco raros para lo que venimos viendo, porque son lo que se conocen como árboles no enraizados. ¿Está bien? Es decir, son árboles en los cuales el origen, digamos, la dirección de transformación no está establecida. ¿Está bien? Fíjense que podemos agarrar cualquiera de estos árboles y orientarlo. Se llaman árboles no enraizados. Ahora vean una cosa, digamos, ¿cuáles son estos diferentes árboles? Fíjense, para 4 terminales tenemos 15 árboles diferentes, para 10 terminales tenemos 35 millones de árboles diferentes que representan sus relaciones, ¿está bien? Y fíjense cómo aumenta para la cantidad de terminales la cantidad de árboles. Si nosotros pudiésemos evaluar 1.000.000 de árboles, en el caso de 50 terminales, si nosotros pudiésemos evaluar 1.000.000 de árboles por segundo, tardaríamos 9 por 10 a la 62 años. ¿Está bien? Está claro porque esto necesita de la asistencia computacional para evaluar. ¿Está bien? Ahora una cosa nomás, chicos, yo empecé a hablar de terminales. En general, a las especies que se encuentran, fíjense, a ver, a las especies que se encuentran, acá perdí el mouse, bueno, cada uno de los terminales, chicos, es decir, M, C3, C4, C1, C2, recibe el nombre de terminales. ¿Por qué? Porque se reconocen los nodos internos, ¿está bien? Y los nodos terminales. Por eso se los dice terminales directamente. Y el término terminal no tiene ninguna connotación taxonómica, puede ser cualquier cosa el terminal, ¿ok? Por eso se usa mucho terminal. Me van a escuchar a mí decir terminal y pueden ver escrito acá también terminal, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo evaluamos algunas hipótesis nada más, ¿ok? Entonces, fíjense, dado un conjunto de observaciones para los terminales analizados, se usa también el término taxón, chicos. El término taxón es una cosa que es muy utilizada en taxonomía precisamente, valga la redundancia, que lo que quiere decir es una unidad taxonómica, no nos importa que sea. Entonces, taxón, terminal, se usan de manera absolutamente equivalente. ¿Está bien? Entonces, fíjense que lo que tenemos acá es lo que se conoce como una matriz de datos, en la cual tenemos nuestro terminal, el mono, carnívoro 1, 2, 3 y 4, y columnas que representan lo que conocemos como una codificación de los caracteres. Es decir, tenemos un carácter que presenta 2 estados, de manera arbitraria le asignamos un orden al carácter, es decir, esto es el carácter 1, por ejemplo, y le asignamos un código numérico a cada uno de los estados. No importa que es apomórfico, que es plesiomórfico, nada, ¿ok? Le asignamos un código numérico a cada estado. Entonces acá lo que tenemos codificados son 6 caracteres, lo que tenemos son 6 caracteres, ¿ok? Piensen que cada carácter, chicos, no es otra cosa que una hipótesis de homología, ¿está bien? Entonces fíjense,
acá lo que tenemos es una codificación numérica, y acá lo que tenemos directamente son nucleótidos, ¿ok? Porque se hace exactamente lo mismo cuando trabajamos con secuencias de ADN. Entonces, lo que nosotros tenemos que evaluar es cuál de los árboles representa mejor la relación entre los terminales en función de los datos disponibles, ¿ok? Nosotros vamos a trabajar solamente con la matriz numérica, ¿está bien? Con esta matriz, que esto se conoce como matriz de datos. Entonces, de la gran cantidad de árboles posibles que existen para estos 5 terminales, nosotros vamos a evaluar solamente 2, ¿está bien? Ahora, los árboles se evalúan, chicos, mediante lo que se conoce como optimización de caracteres. ¿Está bien? Este proceso de optimización lo que determina es la cantidad mínima de transformaciones evolutivas que implica cada árbol en función de nuestra matriz de datos. ¿Está bien? Esas transformaciones, ¿qué son? Son lo que se conoce como número de pasos del árbol, que sumados lo que nos da es la longitud de ese árbol. Es decir, a cada árbol le vamos a asignar un valor numérico que nos va a permitir elegir cuál es el árbol óptimo, es decir, el árbol que minimiza o maximiza una función dada. Los algoritmos que implementan este criterio de optimalidad para evaluar los árboles fueron publicados a principios de los 70. También son cosas bastante viejos y fueron desarrollados independientemente por Farris y por Fitch, y son la base sobre la cual se desarrolló todo lo que vino después. Por eso es importante que ustedes lo entiendan y es importante que lo veamos. El criterio por el cual se elige entre árboles alternativos es lo que se conoce como criterio de optimalidad. ¿Está bien? En este caso, el criterio de optimalidad que yo les estoy mostrando a ustedes es lo que se conoce como parsimonia, que se los expliqué antes y vamos a ver ahora cómo es que se implementa esto. Entonces, fíjense, tenemos la matriz de datos de la que hablamos, tenemos algunas topologías para evaluar, ¿está bien? Para empezar, digamos, vamos a ver el primer carácter de nuestra matriz, es decir, vamos a evaluar cada carácter individualmente. Entonces, fíjense que para esta topología lo que tenemos es un carácter con 2 estados, ¿está bien? De los cuales 3 y 4 comparten 1 y el mono 1 y 2 comparten 0, ¿ok? Estamos evaluando, chicos, árboles no enraizados, es decir, nosotros no tenemos información sobre la dirección del cambio. Lo único que podemos identificar es a dónde se produce la transformación, ¿ok? Entonces, fíjense, en esta topología, nosotros sabemos que 3 y 4 comparten el estado 1, ¿está bien? Y sabemos que el mono, 1 y 2, comparten el estado 0. Es decir, nosotros sabemos que en este punto, en esta rama, tuvimos una transformación entre 0 y 1. Fíjense, insisto, que en este contexto nosotros solo sabemos que hubo una transformación, no sabemos si fue de 0 a 1 o de 1 a 0. ¿Está bien? Ahora, miren qué pasa. En esta topología alternativa que tenemos, fíjense que tenemos al mono, 1, 4, 3 y 2. En este contexto, como el estado 1 aparece en 3 y en 4, no existe manera que nosotros podamos ubicar esa transformación a un único ancestro. ¿Está bien? Fíjense que tenemos una transformación entre 0 y 1 en 4 y una transformación en 3. ¿Está bien? Es decir, fíjense que esta topología, para este carácter, implica 2 pasos. ¿Está bien?
Y fíjense que esta topología para el mismo carácter implica un solo paso. ¿Se entiende eso? Ahora vean otra cosa. En términos de pasos, otra alternativa que tenemos es que haya habido una transformación en esta rama y otra transformación en esta rama. Sigue valiendo 2 pasos. Y lo que decimos que es que esta reconstrucción y esta reconstrucción son igualmente parsimoniosas, valen lo mismo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacemos? Guardamos en memoria cuánto nos cuesta para cada topología cada carácter. ¿Está bien? Entonces sabemos que para esta topología el carácter 1 nos cuesta un paso y que para esta topología el carácter 1 nos cuesta 2 pasos. ¿Está bien? No importa dónde son las transformaciones, nos cuesta 2 pasos. Menos que 2 pasos no nos puede costar. ¿Ok? Es decir, acá tenemos homoplasia. Vamos ahora a ver el otro carácter. Que, fíjense que la distribución que tiene es la misma. ¿Está bien? Y decimos entonces que el carácter 2 tiene la misma distribución taxonómica que el carácter 1. Entonces, fíjense nuevamente, las alternativas son las mismas. Nos guardamos en memoria cuánto cuesta para cada topología cuántos pasos implica para cada topología ese carácter. ¿Ok? Ahora fíjense, vamos al carácter 3. El carácter 3 nos implica, en cualquiera de las 2 topologías cuesta exactamente lo mismo, que es un paso. ¿Está bien? Ahora, vamos al carácter 4. Fíjense una cosa interesante, chicos. Yo venía dándoles ejemplos binarios, ¿está bien? Donde teníamos un carácter con 2 estados, 0 y 1. Eso depende exclusivamente de la diversidad de cada carácter y del sistema que estemos describiendo en términos de hipótesis de homologías. Con lo cual podemos tener más estados para un carácter. ¿Está bien? El requisito que vamos a tener siempre es que esos estados estén muy bien definidos. Porque esto tiene que ser algo reproducible. Porque hay persona que esté trabajando en esto, tiene que poder ver el mismo estado que vimos nosotros. Entonces, fíjense, en este caso puntual, tenemos un carácter. Este carácter se llama carácter multiestado, porque tiene más de 2 estados. ¿Está bien? Y fíjense que para cualquiera de las 2 topologías, este carácter implica por lo menos 3 pasos. ¿Está bien? Entendiendo por qué cambia de 1 a 2 y... Escucha medio cortado. No escuché. El carácter anterior. Espera. En el primer Acá. árbol, en Sí. el árbol de la izquierda. Sí, chicos, este carácter puntualmente está optimizado más o menos acá, pues en realidad fíjense que tenemos, digamos, acá en realidad lo que tenemos es acá tenemos que tener un 0. No importa entrar mucho en detalles por este carácter multiestado, ¿está bien? Esto en realidad pasa lo siguiente, este 1 en realidad corresponde a un 0, ¿ok? Es una buena pregunta la de su amigo. Si nos podemos saber específicamente para el carácter multiestado, en realidad lo que tenemos acá que sumar es un 4 en cada caso, en función de lo que tenemos aquí, y deberíamos poner una transformación también en 1, ¿está bien? No hace falta entrar en detalles, la optimización de caracteres multiestados es una cosa un poco más compleja como se hace, ¿ok? Y sobre todo porque fíjense que acá lo que tenemos es un estado para cada terminal, ¿está bien? Con lo cual hay muchas alternativas posibles. A mí me interesaba mostrar eso para introducir, digamos, los caracteres multiestados, no el algoritmo de optimización de multiestados. ¿Te hago una consulta? Sí. Cuando
Cuando antes, al principio de todo, dijiste que no teníamos como, o sea, como que no estaba enraizado primero porque no sabemos bien cuál es el antecesor común, digamos, y en segundo lugar, Eh, porque tampoco sabemos como la direccionalidad del cambio. Em, Cuando te referís a que no sabemos la direccionalidad, estarías diciendo que no sabemos si, o sea, si el cambio de estado del carácter va de 0 a 1 o de 1 a 0, ¿no? ¿O a qué Exactamente, te me estás refiero a refiriendo? eso. Ok. Y Digamos, eso en general, ¿cómo lo podés saber? Tipo, ¿qué es lo bueno, que vino eso es lo antes y que después? terminemos de evaluar. La razón por la cual yo les estoy mostrando árboles no enraizados es porque desde el punto de vista de evaluación de árboles, vos al árbol lo evaluás como no enraizado. Y después vamos a ver que la direccionalidad del árbol, que es lo que se conoce como el establecimiento de la raíz, se hace a posteriori. ¿Está bien? Ok, gracias. Digamos, ¿y por qué pasa eso? Porque el costo de una topología, el costo de un árbol, es independiente de la raíz. Ese es el punto relevante. ¿Está bien? Entonces, chicos, llegamos a el último carácter que tenemos, que implica 2 pasos para esta topología y uno solo para esta. Y fíjense que nosotros venimos anotando el costo para cada carácter del árbol, ¿está bien? Y al final lo que hacemos es computamos lo que se conoce como la longitud del árbol, que es el costo total del árbol en función de nuestra matriz de datos. Entonces, fíjense que de estas dos topologías, este árbol es más corto, es decir, implica menos transformaciones, dada la matriz de datos que tenemos y toda la evidencia que tenemos, y este árbol tiene un costo de 10 pasos, con lo cual entre estos dos árboles elegimos el que tiene 9 pasos. ¿Está bien? Decimos entonces que esa es la topología más parsimoniosa. ¿Está bien? Fíjense que, como les decía hace un ratito, la topología más parsimoniosa, es decir, la de largo mínimo, es independiente del enraizamiento. ¿Está bien? Una vez que nosotros tenemos nuestra topología más parsimoniosa, o nuestras, porque puede pasar que tengamos varias topologías que tengan el mismo costo, chicos, eso vemos después, lo que hacemos es enraizamos el árbol. Ese enraizamiento se da con lo que se conoce como un grupo externo, que es el taxón más lejanamente emparentado. Y lo que hacemos es tiramos de ese taxón, digamos, y lo que hacemos es constituimos a el nodo que une a ese taxón con el resto de nuestros terminales como el ancestro hipotético común en nuestro árbol. A partir de ese momento, chicos, lo que nosotros pasamos a hacer es a dirigir la dirección de cambio, es decir, polarizamos nuestras transformaciones. Podemos inferir qué es plesiomórfico y qué es apomórfico. ¿Está bien? Esto lo que establece es la polaridad. ¿Ok? Y esto es una cosa que se hace a posteriori, digamos. Cuando uno trabaja, establece quién es la raíz. ¿Está bien? Por un tema gráfico para los árboles después. Pero internamente, lo que hacen los programas de computación es evaluar árboles no enraizados. ¿Está bien? Uno lo que hace es introduce una matriz de datos y de distinta manera, digamos, con distintos algoritmos, se evalúan todas las hipótesis posibles y se eligen la que es óptima bajo el criterio de optimalidad que se utiliza. Por supuesto, ustedes saben que existe una cantidad fija para cada cantidad de terminales, una cantidad de hipótesis, evaluar fija para cada cantidad de terminales, pero pasa una situación. La evaluación individual de cada una de las hipótesis posibles solamente es posible, solamente es factible, hasta una determinada cantidad de terminales, que nunca pasa de unas 20 o 25. ¿Está bien?
arriba de eso, la cantidad de hipótesis es tan grande que lo que existe son un conjunto, una familia de técnicas que son heurísticas, es decir, no exploran todas las topologías, ¿está bien? Sino que van explorando en vecindades de óptimos locales, ¿está bien? Recorriendo lo que se conoce como paisajes topológicos, tentando encontrar hipótesis más óptimas que las que va guardando en memoria, ¿está bien? Hay gente que dedica su carrera a estudiar cómo buscar árboles óptimos, una cantidad bastante grande de gente por otro lado, ¿está bien? Los sistemáticos, la mayoría por lo menos, somos usuarios y tenemos que entender bien cómo funciona esto, pero, digamos, todo lo que es programación de búsqueda de árboles óptimos es una cosa que está en manos de muy pocos biólogos, digamos, y muchos programadores en general, ¿no? Entonces, fíjense, chicos, nosotros, al establecer la polaridad, lo que estamos haciendo en gran medida es pasar a hacer que la hipótesis sea biológicamente relevante. Si nosotros no tenemos polaridad, no podemos decir absolutamente nada de nada. ¿Está bien? Entonces, fíjense que nosotros evaluamos dos de los varios millones, digamos, en este caso son varios miles de topologías posibles, ¿está bien? Con esta matricita de caracteres. Esto mismo, chicos, es lo que se hace con secuencias, ¿está bien? Se alinean los genes que se utilicen, que eso también, digamos, es todo un corpus metodológico aparte, muy importante, y se evalúan las hipótesis de exactamente la misma forma. ¿Está bien? Ahora veamos un poco de terminología asociada a esto, chicos. En primer lugar, yo les hablé que nosotros dirigíamos el árbol no enraizado, o sea, lo enraizábamos con un grupo externo, ¿ok? Ahora pasa una cosa interesante para pensar, chicos. Vean esto. El grupo externo, claramente, la raíz, claramente uno lo que pretende es que sea el terminal que está más lejanamente relacionado con el grupo con el que estamos trabajando, ¿ok? Ahora quiero que vean una cosa. En este caso, por ejemplo, ustedes se acuerdan que esto es un mono y estos son carnívoros, ¿ok? La idea de que los carnívoros están más emparentados entre todos ellos que cualquiera de ellos a un mono, se origina en múltiples fuentes de evidencia externa que permiten afirmar eso. ¿Está bien? Ahora, fíjense que en este caso puntual que yo les muestro, nosotros asumimos que los carnívoros están más relacionados entre sí y todo, ¿ok? Pero acá lo que estamos haciendo que la evidencia externa al análisis nos dicte el enraizamiento, y en este caso puntual, ¿qué es lo que estamos haciendo además? Estamos constriñendo o estamos asumiendo la monofilia de los carnívoros. ¿Está bien? La monofilia de los carnívoros en este análisis no es un resultado de este análisis, sino que es el resultado de supuestos que surgen de evidencia externa. ¿Entienden eso? Porque tenemos un único grupo externo que a su vez, un único grupo externo que es la raíz. ¿Entienden? No estamos permitiendo que el análisis nos diga que los mamíferos son monofiléticos. Perdón, que los carnívoros son monofiléticos. ¿Ok? Vean esto, y digamos, esta es la razón por la cual cualquier análisis filogenético en serio, cuando se trabaja en sistemática, no incluye un solo grupo externo. Lo que se busca es
poder incluir todos los grupos externos relevantes para que nuestro análisis filogenético constituya un test riguroso de la monofilia del grupo con el que estamos trabajando. Y fíjense qué interesante esto, porque si nosotros pasamos a tener muchos grupos externos, nosotros podemos testear la monofilia del grupo con el que estamos trabajando, pero además lo que estamos haciendo es reducir, al minimizar el impacto de la selección de la raíz sobre nuestras conclusiones filogenéticas. Fíjense en este caso, chicos, esto que tenemos acá es un ejemplo, además un trabajito un poco viejo, de filogenia de hemicordados. ¿Está bien? Es particularmente pertinente porque vamos a ver de esto en la clase que viene. Pero fíjense, estamos trabajando en filogenia de hemicordados, con lo cual, digamos, lo que más nos interesa son los hemicordados. Acá se incluyó, digamos, un género, perdón, un representante, es decir, una especie de cada uno de los géneros de hemicordados. ¿Está bien? Luego se incluyeron como representantes de todos los grandes clados de equinodermos, que es el grupo para el cual la evidencia externa postula un parentesco más próximo. Luego se incluyeron representantes de los grandes clados de cordados, ¿está bien? Tunicados, cefalocordados y vertebrados. Porque es otro grupo que también está cercanamente emparentado a los hemicordados. ¿Está bien? Luego se incluyeron también como grupos externos anélidos y como grupo más distante, fíjense, nidarios. ¿Está bien? Con lo cual, fíjense que para estudiar relaciones filogenéticas de hemicordados tenemos representantes de todos los deuterostomados, más grupos por fuera de los deuterostomados. Fíjense que en términos de decisión arbitraria, es decir, una decisión que no tiene que ver con el análisis, lo único que hicimos nosotros fue el establecimiento de la raíz en los nidarios, ¿ok? Por fuera de eso, todos los resultados en los deuterostomados son efectivamente un resultado de nuestro análisis filogenético. ¿Está bien? Con lo cual, en este análisis, al incluir muchos grupos externos, pudimos presentar un buen test de la monofilia del grupo interno. No constreñimos, no asumimos que era monofilético. Lo testeamos. ¿Está bien? ¿Se entiende esto, chicos? Sí. Esto que yo les estoy mostrando, digamos, por un lado les permite entender por qué raíz y grupo externo no es lo mismo. La raíz es uno de los grupos externos que incluimos, nada más. Pero no son sinónimos. ¿Por qué? Porque el grupo externo es mucho más que la raíz. ¿Está bien? Como ustedes pueden más o menos imaginarse, chicos, en este contexto, esto que estamos viendo, lo que muestra es que un análisis filogenético tiene un componente de muestreo experimental muy importante. Y es ese componente en general a donde se ve o a donde entra la formación del investigador que trabaja en esto. ¿Por qué? Porque en la medida en que uno conozca muy bien la diversidad del grupo, lo que puede hacer es diseñar un análisis filogenético a donde ponga a prueba múltiples hipótesis de relaciones que existan para el grupo o que uno mismo tenga para el grupo. Es decir, si uno piensa en este grupo se parece un poco a tal otro, y bueno, hay que incluir ese tal otro porque se parecen esto, y hay que poder testear si está emparentado a mi grupo interno o no. ¿Se entiende eso? Entonces, lo básico, hablamos de un grupo interno que es el grupo que estamos estudiando, el grupo que nos interesa.
Luego tenemos el grupo externo, que son representantes de todos los grupos más cercanamente emparentados. ¿Está bien? Y lo que nos va a permitir eso es poner a prueba la monofilia del grupo interno. Luego, dentro de todo lo que tenemos en el grupo externo, elegimos la raíz, que va a ser el grupo por el cual, mediante evidencia externa, consideramos que es el menos emparentado. Hoy por hoy, chicos, esto que yo les estoy diciendo es una cosa que es relativamente fácil de hacer. ¿Por qué? Porque existen relaciones filogenéticas de muchísimos grupos. ¿Está bien? Y a niveles de profundidad taxonómica impensados hace 15 años. Para que sea una idea, chicos, en términos generales, no es una situación tan particular de la historia de la biología y de la sistemática, en la cual hay una cantidad enorme de organismos para los cuales lo único que conocemos son sus relaciones filogenéticas. No sabemos nada de los bichos, pero conocemos sus relaciones filogenéticas. El tema de selección de grupos externos, hasta hace unos 10 o 15 años, en función del grupo que hablemos, era un tema muy, muy complejo, ¿está bien? Porque no se contaban con hipótesis previas de relaciones de nada. ¿Está bien? Entonces era todo más o menos. La cosa ahora cambió mucho. Por eso, digamos, la selección de grupos externos ahora está limitada esencialmente por dos cosas. Porque existan hipótesis filogenéticas previas, porque el muestreo relevante al grupo de uno sea relativamente bueno, como para poder evaluar la calidad de la hipótesis previa sobre la cual uno está partiendo. Y también depende de cuán bueno es el muestreo para los grupos externos. ¿Por qué? Porque si los grupos externos relevantes para el grupo interno con el que trabaja uno no están bien muestreados, siempre existe la posibilidad que uno los ignore, por ejemplo. Entonces, digamos, hay que estar bastante despierto cuando se eligen grupos externos, pero, digamos, es una tarea que se ha vuelto muchísimo más sencilla de lo que era hace unos años. ¿Ok? Entonces, un poco de interpretación de árboles, chicos, para ponernos un poco y ponernos en sintonía. En primer lugar, cuando tenemos dos nodos terminales, que como les dije, los llamamos terminales, o podemos llamar taxones, dos taxones terminales que son monofiléticos, decimos que lo que constituyen es un grupo hermano, ¿está bien? Es decir, A es la especie hermana de B, B es la especie hermana de A, ¿está bien? Estas son especies hermanas. Estas especies hermanas descienden de un nodo interno que constituye, digamos, un ancestro hipotético. ¿Por qué decimos que es un ancestro hipotético? Porque en la realidad, una especie podría haberse originado a partir de la otra. Lo que nosotros consideramos es que en el momento en que hay un evento de especiación, ¿está bien? Nosotros dejamos de tener un ancestro detectable. ¿Y qué es lo que pasa? Una hipótesis como esta es compatible con distintos escenarios evolutivos ancestro-descendientes. Lo que pasa es que las relaciones ancestro-descendientes no son testeables, ¿está bien? Por eso es que nosotros no buscamos ancestros reales, no nos interesan, es irrelevante. Lo que nosotros buscamos es evidencia de proximidad de ancestralidad común, nada más. Entonces, nosotros tenemos estos ancestros hipotéticos que también se lo conoce en terminología o se lo conoce como unidad taxonómica hipotética, ¿está bien? Y fíjense entonces que A y B son especies hermanas y A más B constituyen el grupo hermano de C más D, ¿ok? Decimos que A más B y C más D son monofiléticos, obviamente, y a su vez
A más B más C más D son el grupo hermano de E. Ahora entiendan una cosa, cuando yo digo A más B, a lo que me estoy refiriendo es al ancestro hipotético de A más B. ¿Ok? Es decir, el ancestro hipotético de A más B es grupo hermano del ancestro hipotético de C más D. El ancestro hipotético de ABCD, que es este, es el grupo hermano de E. ¿Está bien? En este contexto, E es la raíz y hablamos que este es el punto de enraizamiento. ¿Está bien? Ahora vean algo. Si lo que a nosotros nos interesa son los grupos monofiléticos, ¿está bien? Y nosotros identificamos grupos hermanos, fíjense en este caso que estamos representando relaciones iguales o diferentes. Díganme, el árbol B, perdón, este árbol que está aquí, ¿es igual a este o no? Sí. Sí. Bien. Son iguales. ¿Este árbol es igual a este? Sí. Sí. Fíjense que está representando los mismos grupos monofiléticos, que solo roté sobre los nodos internos, ¿ok? ¿Este árbol es igual a este o no? Sí. Sí. Bien. ¿Este árbol? No. No. Bien. ¿Este árbol? Sí. Bien. Es muy importante que entiendan eso, ¿ok? Ahora, una cosa interesante, chicos, más que interesante, muy importante. Les comenté que cuando evaluamos hipótesis alternativas, podemos encontrar que frente a la gran diversidad de hipótesis posibles para un grupo, tengamos hipótesis que topológicamente sean distintas, pero que tengan el mismo costo. ¿Está bien? Esas hipótesis son hipótesis frente a las cuales no podemos elegir una sobre otra. ¿Está bien? Ambas son igualmente parsimoniosas y ambas son las más parsimoniosas. Con lo cual, una cosa que se hace habitualmente es generar lo que se conoce como un consenso de esas hipótesis. Es decir, generar un árbol, o perdón, no un árbol, generar una representación de los grupos en común presentes en esa hipótesis. Eso es lo que se conoce como un consenso estricto, ¿está bien? Fíjense que en este caso, en esta hipótesis, lo único que tenemos en común es que ABCD son monofiléticos, pero las relaciones entre ellos cambian. Con lo cual, lo que hacemos para representar esto es, decimos que colapsamos los nodos internos, ¿está bien? Y lo que pasamos a tener es, en vez de unas relaciones dicotómicas, es decir, de a dos terminales, lo que tenemos es una politomía. ¿Está bien? Ahora vean una cosa. El consenso estricto, como árbol, digamos, siempre va a tener una longitud que va a ser igual o mayor a la de los árboles que lo originan. ¿Está bien? ¿Por qué va a ser mayor? ¿Por qué puede ser mayor? Y porque hay transformaciones que dejamos de interpretarlas como homólogas, con lo cual le agregamos longitud del árbol. ¿A dónde voy con esto? El consenso estricto no es un árbol, ¿está bien? Sino que es un objeto en forma de árbol. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos optimizar arriba de consensos estrictos. Las optimizaciones siempre se tienen que hacer sobre los árboles óptimos. ¿Está bien? Ahora, veamos un poco de cómo se muestran estas cosas. Cuando se trabaja, chicos, con secuencias, digamos, pasa una cosa particular, y es que la identidad puntual de los sitios, de las posiciones, perdón, a donde tenemos transformaciones que soportan la monofilia de los grupos específicos, es irrelevante, ¿ok? Saber si es el sitio 3450 o el sitio 1280 no es muy relevante. Bueno, nos dice mucho en términos de relaciones. Puede ser relevante para estudiar otras cosas, pero no desde el punto de vista de evidencia filogenética. Por eso una cosa que se hace mucho, chicos, es cuando tenemos árboles óptimos o consensos derivados
En general, perdón, particularmente árboles óptimos, no consensos, disculpen, saquen eso. Cuando tenemos árboles óptimos que resultan de análisis filogenéticos moleculares, es muy común que se representen las ramas proporcionales a la cantidad de transformaciones, ¿está bien? Para tener una idea de la cantidad de transformaciones que hay asociadas a cada rama. Fíjense una cosa que es bastante importante y es la siguiente. Si yo les dije a ustedes que un consenso estricto no es un árbol, digamos, no es un objeto en forma de árbol, hay que tener bastante cuidado porque cuando se representan las longitudes de rama en los consensos estrictos, podemos tener longitudes de rama que en realidad, es decir, cantidades de transformaciones, que en realidad no están presentes en ninguno de los árboles igualmente parsimoniosos, ninguno de los árboles óptimos, ¿ok? Por eso cuando se ven esas representaciones hay que tener mucho cuidado. Fíjense, en este caso, chicos, pasa una cosa interesante. Ustedes podrían decir, bueno, estas son politomías, yo las veo como politomías, y esto es un consenso estricto, entonces. Bueno, en este caso no es un consenso estricto. Lo que pasa es que muchas veces resulta que para determinados terminales no existe evidencia, ¿está bien?, que permita favorecer una hipótesis frente a otra. Y en general lo que tenemos es que la longitud de rama decimos que es 0 o es bajísima, ¿está bien? Pero eso es una cosa que la tienen que ver en cada caso. De manera habitual, lo más común es que si se quieren ver representaciones de longitud de ramas, se muestre un árbol igualmente uno de los árboles más parsimoniosos, sino el consenso, ¿ok? Para evitar distorsiones a ese nivel. Puede ser relevante o no. Fíjense, acá tienen una escala que les señala, les permite estimar más o menos las transformaciones que apoyan a cada nodo, está bien, a cada rama. Y vean una cosa, tenemos también estos números, acá, que estos números, chicos, representan algo que se llama soporte. El soporte es una cosa muy importante en el estudio de relaciones filogenéticas, que es una representación de la cantidad de evidencia a favor y en contra de la monofilia de cada nodo en particular. ¿Está bien? Existen distintas maneras de calcular el soporte, de hecho existen distintas definiciones de soporte para distintos investigadores. La manera más habitual, chicos, para calcular soportes es por por mecanismos de remuestreo, ¿está bien? En los cuales lo que se hace es, se agarra la matriz de datos original, se eliminan algunos caracteres de manera aleatoria, se calcula nuevamente las hipótesis óptimas para cada una de lo que serían esas pseudo réplicas, ¿está bien? Y después se estima la frecuencia de aparición de cada uno de los nodos que aparece en los árboles óptimos en las pseudorréplicas. ¿Está bien? Con lo cual, estos números acá lo que nos indican son ese porcentaje de aparición. ¿Está bien? Un 100% quiere decir que en todas las pseudorréplicas se mantuvo la monofilia de este grupo. Un porcentaje menor indica el porcentaje de pseudorréplicas en la que se siguió recuperando ese grupo. ¿Ok? Y esto es una cosa que es bastante importante. ¿Por qué? Porque ya sea que estamos trabajando en sistemática o que estamos trabajando en evolución de algún sistema de caracteres, o cualquier tipo de inferencia que dependa de un árbol filogenético, el nivel de confianza que podamos tener va a depender de qué? Del soporte que tenga la inferencia del monofilia de los grupos que son relevantes para el estudio que estemos haciendo. ¿Se entiende eso? Si nosotros estamos estudiando una transformación clave en cualquier sistema de caracteres que se dé en un nodo que tiene muy poco soporte, tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Está bien? Porque si bien
ese nodo pase una representación referente al grupo que nos interesa en el árbol óptimo, lo que quiere decir también es que no hay mucha evidencia que apoye la monofilia de ese nodo. ¿Se entiende, chicos, esto? Creo que sí. Sí. Algo más. Estas técnicas de muestreo que yo les hablo esencialmente son dos. Una es lo que se conoce como jackknife. En jackknife esencialmente lo que se hace es, se eliminan al azar el 37% de los caracteres y se generan habitualmente, eso se hace digamos 1000 veces, o sea, se generan 1000 pseudo réplicas. Cada una de esas matrices es analizada, se guardan en memoria los mejores árboles y se genera un consenso de mayorías, que es un consenso en el cual se incluyen todos los nodos que aparecen por lo menos en el 50% de los árboles, ¿está bien? Y con eso podemos ver todas las frecuencias absolutas de ocurrencia del nodo que nos interese en todas las pseudorréplicas. Después existe lo que se conoce como bootstrap, que es una técnica de remuestreo diferente en la cual las pseudorréplicas se generan eliminando al azar algunos caracteres, ¿está bien? En eso es igual al jackknife, pero se duplican aleatoriamente otros para generar una matriz de datos que tenga el mismo tamaño que el original. Esa pseudo-réplica, digamos, nuevamente es analizada, se guardan los árboles en memoria y se calcula la frecuencia de ocurrencia de cada nodo de los árboles óptimos en la estimación de Bootstrap. ¿Está bien? En general, digamos, el Bootstrap se usa más que el jackknife, y el Bootstrap tiene algunos problemas, digamos, bien conocidos, ¿ok? Lo que pasa es que en general no se presta tanta atención. De manera general, chicos, los porcentajes, digamos, las frecuencias de remuestreo que se obtiene para una misma matriz con jackknife y con Bootstrap son relativamente parecidos. ¿Está bien? Una cosa más, en este árbol yo les comenté que en general las longitudes de ramas no se muestran sobre consensos. Estos cuadraditos que ven acá lo que representan son nodos que colapsan en el consenso estricto, ¿ok? En este caso no es muy relevante, en otros casos puede serlo. Es decir, siempre que ven un árbol, tienen que entender de dónde sale ese árbol, cómo se hizo y qué es lo que están mostrando los numeritos asociados. Porque pueden ser cosas muy diferentes, ¿ok? Otro tipo de soporte que existe es lo que se conoce como soporte de Bremer, que es menos utilizado, pero lo usan algunas personas. El soporte de Bremer, chicos, esencialmente también es un número asociado a cada nodo, pero en vez de ser un porcentaje, es un número redondo, que lo que indica es cuál es la longitud del árbol más largo que sea más, perdón, es la diferencia de pasos con el árbol más largo a donde se pierde el grupo que me interesa. ¿Está bien? Es decir, si tengo un árbol óptimo de 10 pasos y tengo el grupo A más B, si en todo el ranking de árboles evaluados que yo tengo, A más B se pierde en árboles con 11 pasos, por ejemplo, el soporte de Bremer de A más B va a ser 1, que es la diferencia en longitud entre el mejor árbol y el próximo árbol óptimo a donde perdí la monofilia de ese grupo. ¿Está bien? Sigamos. Entonces, ¿por qué son relevantes las hipótesis filogenéticas, chicos? ¿Por qué son tan importantes? Bueno, las hipótesis filogenéticas tienen en primer lugar una cosa muy interesante que es la posibilidad de predictividad. ¿Está bien? Esta predictividad viene por la posibilidad de asociar especies no estudiadas con clados particulares. ¿Está bien?
¿De dónde viene esto? De la propia sinapomorfía. Si nosotros identificamos sinapomorfías para un clado, ¿está bien? La identificación de esas sinapomorfías en especies que no fueron incluidas en el análisis es la manera más eficiente de asociar esas especies no incluidas a ese grupo en particular. ¿Está bien? Es la manera máximamente predictiva de hacerla. Una cosa importante, chicos, acá introduje la palabra clado. El término clado es un término que se utiliza, que es esencialmente sinónimo de grupo monofilético. ¿Está bien? Un clado es un grupo monofilético por definición. ¿Ok? Por eso es que la sistemática filogenética clásicamente recibe el nombre cladismo, porque estudia clados. ¿Está bien? Otra característica de la predictividad de las hipótesis filogenéticas es la posibilidad de predecir distribuciones taxonómicas de estados de caracteres en especies en los que los mismos no han sido todavía estudiados. ¿Está bien? Fíjense en este caso, por ejemplo, chicos, tenemos esta hipótesis dada y la distribución taxonómica de 3 caracteres. ¿Está bien? En este caso, nosotros no conocemos el estado de este carácter. Puede haber miles de razones para que no las conozcamos. Podría ser, ejemplo 1, que sea un carácter asociado a renacuajos y que no conocemos el renacuajo de esta especie. Ejemplo 2, puede ser un carácter asociado al cariotipo y no conocemos el cariotipo de esa especie. Ejemplo 3, puede ser un carácter asociado a biología reproductiva y que nunca vimos cómo se reproduce esa especie, lo que sea. A lo que voy es, fíjense que en un contexto en el cual nosotros tenemos una hipótesis de relaciones filogenéticas, lo más parsimonioso va a ser siempre asumir que ese estado ausente corresponde al estado que no aumenta la longitud del árbol. Es decir, en este contexto, ¿cuál es el estado más parsimonioso para acá? 1. Claro, si fuese 2, está bien, por ejemplo, perdón, si fuera 0, nosotros le tendríamos que agregar un paso al árbol. Podría hacerlo, no quiere decir que no. Pero si nosotros partimos de que no sabemos cuál es ese estado, lo más parsimonioso es pensar que sea 1. ¿Está bien? Esto, chicos, puede parecerles un detalle o lo que sea, pero este tipo de cosas es una cosa que es muy importante para estudios evolutivos, ¿está bien? Muy importante. ¿Por qué? Porque cualquier estudio que sea biológicamente relevante incluye montones de especies, y en esos montones de especies siempre va a haber cosas que no se conozcan, porque no hubo suficiente trabajo de campo, porque no hay suficientes especímenes, porque no hay tejidos para secuenciar, etc. Fíjense como ejemplo, esto es un trabajo que hicimos nosotros hace muchos años de evolución de biología reproductiva en ranas mono, y acá tienen mapeado, digamos, para distintos caracteres, el estado que presenta cada especie, ¿está bien? Y digamos, el tiempo pasó, y para la mayoría de estos caracteres que nosotros no conocíamos sus estados, se fue encontrando con observaciones de campo que eran efectivamente las que eran de inferencia más parsimoniosa en el árbol. Eso pasa mucho, ¿está bien? Y es una cosa que es bastante importante. Y una cosa para considerar que es bastante relevante, chicos, es que acá, yo estoy trabajando en biología reproductiva de ranas, ¿ok? Es una cosa que me gusta mucho, me interesa mucho, trabajé mucho en eso, pero no le interesa a demasiada gente eso. Este tipo de cosas se usan muchísimo para prospección biotecnológica, por ejemplo, ¿está bien? Cuando hay que saber en qué grupos hay que invertir dinero para buscar moléculas bioactivas, por ejemplo, la herramienta más eficiente que existe es esta. Son los árboles filogenéticos, ¿está bien? De hecho, nosotros en este mismo estudio, este es un grupo de ranas que tiene muchas familias de péptidos bioactivos en la piel. Nosotros pudimos predecir ocurrencias de familias de péptidos bioactivos en algunos géneros
y con el tiempo se comprobó eso y se corroboró nuestras predicciones también. ¿Por qué? Porque eran las más parsimoniosas, ¿ok? Y digamos, si nosotros no tenemos esta herramienta para predicción, cualquier otra que tengamos va a ser siempre más dudosa que esta. ¿Está bien? Obviamente, pasa muchas veces que uno predice una distribución y en realidad era otro estado. ¿Ok? Pasa muchas menos veces de la que pasa la corroboración de la predicción, pero esto sigue siendo siempre lo más parsimonioso y es muy difícil defender otras predicciones por fuera de esto. Esto es otro estudio que hicimos de evolución del oído medio en anuros, por ejemplo, en sapos. Y, por ejemplo, fíjense que observando una optimización de un carácter dado en una topología, lo que uno puede inferir, chicos, es la historia evolutiva de un carácter, ¿entienden? Es decir, trabajé en evolución de lo que se les cante, ¿está bien? De vocalizaciones en aves, de forma del cuerpo en peces, de protrusión de la mandíbula en peces, del oído medio en tetrápodos, que vamos a hablar un montón de eso en la materia. La evolución de cualquier cosa lo que requiere es una hipótesis filogenética, en primer lugar. En segundo lugar, lo que requiere, ¿qué es? Conocer la distribución taxonómica de ese carácter que me interesa. ¿Está bien? ¿Para qué? Para poder optimizarla y poder entender un poco cómo fue su historia evolutiva. La base de la biología comparada es disponer de hipótesis de relaciones filogenéticas. Por eso es que es tan importante y por eso es que se hincha tanto con eso y por eso es que es una cosa que excede tanto, tanto, tanto a la mera clasificación. ¿Está bien? A su vez, una cosa que es muy importante es que, conociendo ustedes clasificaciones, ¿qué es lo que conocen? Relaciones filogenéticas. ¿Está bien? ¿Entienden por qué? Pues si la clasificación es monofilética, ustedes van a saber siempre que cualquier especie incluida en un género está más relacionada con cualquier otra especie de ese género que con especies por afuera del género. Eso les puede parecer una trivialidad, pero hasta hace muy pocos años no era así. ¿Ok? Por ejemplo, acá podemos volver un poco al tema de las clasificaciones y la evaluación de clasificaciones con hipótesis filogenéticas. ¿Ok? Nosotros tenemos una hipótesis más parsimoniosa y tenemos distintas clasificaciones existentes, ¿ok? Esto es completamente hipotético, ¿ok? Entonces, fíjense, tenemos, por ejemplo, un género tlón reconocido para estos bichos, que en realidad, en este contexto, es parafilético. ¿Por qué? Porque no está incluyendo a los bichos que están incluidos en este género Orbis, que a su vez hace parafilético que el género Orbis es polifilético, porque fíjense que está incluyendo dos clados diferentes que no comparten un ancestro común, y el género tlón es parafilético porque no incluye las especies de Orbis, ¿ok? En este caso, tenemos otra definición hipotética de tlón, que es parafilético porque excluye a Orbis. Orbis, sin embargo, es monofilético. ¿Está bien? La razón por la cual les muestro esto y les repito esto es porque espero que ahora entiendan bastante más de lo que entendían al principio y porque además quiero que vean una cosa. Cuando se trabaja en sistemática, permanentemente se están reevaluando las clasificaciones. Y en el momento en que una clasificación en uso se demuestra que no es monofilética, el sistemático necesita modificar esa clasificación para hacerla monofilética. ¿Existe una receta para eso? No.
no existe ninguna forma de hacerlo. Una vez que hay no monofilia, eso se tiene que cambiar. La manera en que se cambia va a depender de varias cuestiones que debe evaluar quien lo haga. Pero digamos, esto es muy importante, ¿por qué? Porque ustedes van a ver durante lo que siga de sus carreras, o sea, durante todas sus carreras, pues sus carreras van a empezar o recién están empezando, que grupos con los que trabajan van cambiando de nombres, ¿está bien? Durante mucho tiempo se pensaba que eso era una cuestión semi-masturbatoria de los sistemáticos, gustaba cambiar nombres, bla, bla, bla. No. La razón por la cual las clasificaciones cambian, y tienen que cambiar, es porque tienen que reflejar lo que conocemos del grupo. ¿Está bien? Porque además, incluso si muchos biólogos no tienen idea lo que es monofilia, siempre van a creer que la clasificación que usa refleja las relaciones filogenéticas, que es lo que conocemos como una clasificación natural. ¿Ok? Entonces las clasificaciones siempre tienen que ser naturales, siempre. Y por eso las cosas, los nombres van cambiando, no por pavadas y cosas así. Cambian por esto, ¿está bien? Entonces siempre hay que estar al tanto de estas cosas para estar seguro que uno está usando los nombres vigentes. Ya para terminar, chicos, y esto duró casi lo mismo que una clase en vivo, es impresionante, hay un tema bastante importante, que es el siguiente. Nosotros vamos a trabajar con grupos vivientes y grupos extintos. ¿Está bien? Y hay un fenómeno bastante interesante que pasa, que es el siguiente. Hoy uno habla de aves, por ejemplo, y ninguno de ustedes duda lo que es un ave. ¿Ok? Sin embargo, cuando estudiamos las relaciones filogenéticas y el origen de las aves, lo que empezamos a ver es que los caracteres que para nosotros son obvios que son de aves, fueron apareciendo durante la historia evolutiva del grupo de manera gradual. Al punto que lo que nosotros definimos hoy como un ave, ¿está bien? Es en realidad el resultado de caracteres que se fueron acumulando durante toda la historia evolutiva del grupo, razonablemente. Y ahora fíjense una cosa, ¿esto qué quiere decir? Que en función de cómo definimos los grupos, si van apareciendo nuevos restos fósiles, ¿está bien? La definición de esos grupos va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, bueno, aves son todos los bichos que tienen alas, por ejemplo. ¿Ok? Perdón, que tienen un conjunto de modificaciones en los miembros anteriores de lo que nosotros llamamos alas. Vamos a empezar a ver que esos son cambios mucho más graduales, y entonces vamos a tener que estar cambiando las definiciones de los grupos todo el tiempo. ¿Está bien? ¿Y eso qué es cuándo pasa eso? Cuando nosotros asociamos definiciones de grupos con sinapomorfías específicas. ¿Ok? De hecho, fíjense en el caso puntual de las aves, chicos, acá tenemos marcadas a las aves, pero para algunos autores, aves es lo que otros consideran a Viale, que es el grupo que incluye Archaeopteryx, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, todo esto, chicos, es para introducir un conjunto de conceptos, que son los conceptos de Crown Group, de Stem Group y de grupo total. ¿Ok? ¿De qué estamos hablando entonces? Consideramos como Crown Group a aquel grupo que incluye a todos los representantes vivientes. Perdón, disculpen, como el grupo más pequeño, el clado con menor cantidad de especies, que incluye a todos los representantes vivientes de un grupo determinado. ¿Está bien? Y consideramos como Stem Group a todos los representantes fósiles
más próximos filogenéticamente a un crown group. El stem muy habitualmente es parafilético, es decir, es un grupo que es parafilético porque está incluyendo al crown adentro, ¿ok? Sin embargo, los stem habitualmente no reciben un nombre, precisamente por ser parafiléticos. ¿Y qué es habitual? Que se hable, por ejemplo, si estos fuesen aves, ¿ok? Lo común es que hablemos de stem aves. Si estos fueran los amniotas, estaríamos hablando de el stem amniotas, ¿ok? Ahora, todo este grupo monofilético que tenemos aquí, que incluye un stem más un crown, recibe el nombre, chicos, de grupo total. ¿Está bien? Esto sería, si estuviésemos hablando de amniotas, el grupo total de los amniotas, el grupo total de las aves. ¿Está bien? Es bastante común, chicos, que los grupos totales reciban un nombre. ¿Está bien? Ejemplo, arcosauriformes, lepidosauromorfa, ¿está bien? O otros nombres como reptiliomorfa, temnospóndilos, son todos nombres de grupos totales que vamos a ver durante el curso. Y es muy importante que entiendan, chicos, que no es lo mismo hablar de un crown que de un grupo total. ¿Está bien? ¿Y por qué no es lo mismo? Porque hay un carácter, ahí va a haber un grupo de sinapomorfías que inferimos para el crown y que nos hablan de la historia evolutiva de todos los integrantes de ese crown. Ejemplo, amniotas, ¿está bien? En el crown de los amniotas inferimos que apareció el huevo amniota que ustedes conocen perfectamente. Sin embargo, en el stem de los amniotas, en muchos casos no hay huevo, en la mayoría de los casos no existe un huevo amniota. Por eso, si yo les hablo de los amniotas, les estoy hablando de un grupo monofilético, una de cuyas sinapomorfías es el huevo amniota. Si yo les hablo del grupo total de los amniotas, estoy hablando de un grupo mucho más grande que no tiene como sinapomorfía el huevo amniota. ¿Entienden eso? Esta es una distinción vital para esta materia. Me la paso bajando puntos en los finales por esta diferenciación. ¿Está bien? Es muy importante que lo entiendan. No es un tema semántico. Es muy importante porque dice mucho respecto a la historia evolutiva de los grupos, a sus sinapomorfías y sobre todo lo que ustedes entienden sobre ellos. ¿Ok? Entonces tenemos un crown, un stem, un grupo total, ¿está bien? Y una cosa muy importante, chicos, adentro de un crown podemos tener fósiles, ¿eh? No hay ningún problema. Entiendan que la definición de crown es el grupo más pequeño que incluye a todos los representantes vivientes. Y hay, por ejemplo, les doy un ejemplo, en mamíferos tenemos una cantidad monstruosa de fósiles conocidos de adentro del crown. ¿Está bien? A su vez, adentro de un crown, podemos volver a usar términos de crown internamente para determinados grupos. ¿Ok? Ejemplo, en actinopterigios se habla de los stem teleósteos, que los stem teleósteos están metidos adentro del crown de actinopterigios. Lo que pasa es que son el stem de los teleósteos, que son otro grupo monofilético entre los actinopterigios. ¿Está bien? ¿Se entiende, chicos? Bueno, para terminar les voy a mostrar, finalmente vamos a hablar de vertebrados. Esto es un análisis filogenético bastante viejo, ya tiene 12 años, pero es un análisis filogenético de metazoos que se hizo, digamos, se hace un dataset con 150 genes nucleares. Imagínense todo lo que es eso, con representantes de todos los grupos de metazoos, en el cual, digamos, fíjense que los deuterostomados son monofiléticos, y se obtiene a los cordados como el grupo hermano de equinodermos más semicordados. Aquí está
Senoturbela, que es una cosa rara, no fue un accidente, digamos, esto, después les voy a contar. Pero, digamos, acá podemos ubicar a dónde están los deuterostomados en el contexto de los metazoos y los cordados en el contexto de los deuterostomados. ¿Está bien? Con las cosas que les comenté, digamos, fíjense, acá señalan con nodos, perdón, con puntos de colores, los nodos en función del soporte, fíjense, más de 95%, esto es en función de los métodos que usaron, ¿ok? Pero digamos, pueden ver cuáles son los nodos más soportados. ¿Está bien? En fin, chicos, con esto terminamos. Por favor, lean el librito de Golubov. Es muy importante para complementar todo lo que vieron. Si hay algo que no entienden, me escriben o me preguntan en la próxima clase. Y por favor, insisto, traten de leer la literatura necesaria de la guía de lectura para la clase que viene. ¿Está bien? Les voy a avisar igual una cosa importante. Yo les voy a ir posteando cuando lo haga, pero puede ser que yo haga actualizaciones a esa lista de lectura. En general van a hacer actualizaciones a la lista de literatura para profundizar, ¿está bien? De recomendar más papers o cosas así. Los capítulos que están, eso está bastante fijo. Por favor, léanlo. ¿Está bien? Esperen, chicos, que lo que voy a hacer ahora es, voy a